Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Adriana Sánchez Toranzo y tengo la alegría, más que honor, desde ya que honor, pero la alegría de presentar a Norma Chavarría. Norma Chavarría yo la podría definir como una amiga, muy buena gente, pero además es una persona demasiado empoderada. A Norma se le pone y va, y va, y va, y va. Y Norma, la verdad que lo que ha hecho con la cruzada del ADD es increíble. La experiencia, el compromiso, vive para eso en gran parte de su vida. Y los logros que tuvo son muy grandes, con lo cual aprender de Norma es una oportunidad única. Hoy Norma nos presenta otro desafío que es buscar el ADD donde es más difícil de encontrarlo, ¿sí? El ADD es bastante fácil de encontrar en los varones. Bueno, ¿qué pasa acá en las mujeres y en donde no está el ojo puesto? Si no tenemos el ojo con la pregunta hecha para ir a buscar, las cosas se nos pasan. Así que bueno, los invito a que aprendamos todos otra vez de ella y que nos pueda abrir un poco la cabeza para ser precisos al momento de tener un paciente enfrente. Normita, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Primero, bueno, muchísimas gracias por haberse congregado en este horario, en Tandil, en un día tan sábado. Agradecer, este simposio es posible porque TEBA está apoyando mucho todo lo que tiene que ver con psicoeducación y educación. A mí me interesa eso, así que hacemos un muy interesante consorcio. Educar es que lo que nos va a permitir en el futuro no tener tantos pacientes boyando por ahí. Así que bueno, dando las gracias, les voy a contar un poco cómo vamos a hacer el tema del disclosure y el tema de todo lo que tiene que ver con testimonio de pacientes, que era lo que yo quería tener, me llevó a que armáramos un video que ustedes van a ver, ¿no? Ahora, y después les voy a contar. Así que arranquemos con el video, que es una síntesis, ¿sí?, de una entrevista. Podemos ponerlo. Muchas gracias. Ay, hola Norma, te pido mil disculpas que llego medio tarde, es que no, es que no encontré el link y nada, y después dije, bueno, le voy a escribir al secretario, pero me da un poco de vergüenza, pero después cuando lo intenté hacer, no agendé bien el número, entonces, nada, ya lo encontré, acá estoy, hola. Bueno. Uy, pero es que no sé si tenés tiempo, soy muy mala resumiendo, la verdad, no es lo mío el poder de síntesis. Pero si tuviera que decir algo es que nada, estoy cansadísima de fracasar. Eh, es como que capaz suena medio dramático, pero bueno, soy un poco así. La verdad, últimamente es como que empecé a tener atracones otra vez, como que todo el mundo cree que yo puedo con todo, pero estoy colapsando, ¿entendés? O sea, yo, todo el mundo me ve de una manera, pero yo para que me vean así me mato, ¿entendés? Y estoy harta, es como que es un montón. No me animo, la verdad, a hacer una carrera así como larga, o sea, sí, capaz me re gustaría ser abogada, pero no sé, no me animo, así que estudio como community management y esas cosas como digitales, pero bueno, todo lo que empiezo un poco que medio que lo dejo ahí, perdóname, ¿qué era la pregunta? Dame un minuto. Sí, Bueno, en no realidad pasa estaba nada. pintándome las uñas y después, pues no, estoy un desastre, te pido perdón, la verdad te No juro pasa ser más nada. impecable, pero es que Bueno, todo está así. La pregunta inicial. yo te preguntaba si este estrés que tenés estaba vinculado a dar exámenes o algo últimamente que te había hecho sentir tan mal. Sí, o sea, generalmente sí, yo creo que es eso, los exámenes. Sí, si tuviera que pensar en eso, creo que sí. A ver, la vida, viste, la vida son un montón de cosas, pero los exámenes creo que capaz es lo más. Bueno, sí, hice de todo. Es que en realidad al principio quería tener un vivero y investigué un montón de plantas y me compré un montón, compré cemento para hacer macetas, el proyecto y todo. Pero no sé, hice un montón de cosas, eso.
También estudié un poco de cocina, pero lo dejé porque medio que me embolé cuando aparecieron los números. Eh, no sé, intenté un montón de cosas. También quise ser emprendedora, pero no, fue un montón para mí. Todavía no sé, lo de las redes sociales capaz puede andar, pero me aburro muy rápido de todo. Sí, en realidad tengo 2 hijos, pero estoy separada. Sí, o sea, la maternidad me cambió la vida, ¿no? Digo, eh, a mí me costaba como manejar mis cosas sola y la maternidad para mí no fue planeada. Entonces, sí, la verdad es que sí, para mí me complicó todo. Obviamente, para mí mis hijos son lo más importante que tengo en mi vida, pero sí, no te puedo mentir que me desbordó. Hoy yo no sé muy bien qué quiero hacer con mi vida. Y sí trabajo como administrativa en un despacho de abogados, pero la verdad es que soy bastante miserable ahí y lo hago obviamente porque quiero que mis hijos tengan la mejor vida que puedan tener, pero yo no sé qué quiero hacer con mi vida y cada día me siento más desastre, la verdad. Es como que no, eh, no puedo como concretarme como persona, no sé cómo decirlo, yo no tengo control de nada. Para mí es que yo quería tener control de mi vida de una cosa, Y no podía. y no podía, y si la comida era algo que de golpe podía, eso me da un poco de calma, o sea, no, re mal, yo nunca dormí bien, siempre dormí mal. eh, Desde re chiquita tengo recuerdos de que tenían que hacer malabares para que me durmiera porque no. Y es que cuando era chiquita, primero no me acuerdo tanto, pero después lo que sí me acuerdo es que en el cole yo nunca tuve problemas, la verdad es que ese estrés como por lo académico no, es medio que en vez de ir a B voy a A, Z, 8X.2B. Pero te está diciendo que me di cuenta cuando entré a la facultad que a mí me iba muy bien en el colegio porque yo no tenía tanta independencia en el sentido que me ayudaba mucho mi mamá. Y bueno, obviamente en la facultad mi mamá ya no me ayudaba más. Entonces, como que eso es lo que yo quería llegar. Eh, y amigas no tenía. La verdad es que la pasé bastante mal en el colegio, estaba como desesperada por irme del colegio. Me acuerdo de los secretos, ¿viste? Era como, me contaba una chica un secreto y me decía, no le cuentes a esa, y yo me olvidaba y le contaba a esa, y obvio nadie quería ser la amiga de Lucía, ¿no? Pero sí, me costaba esas cosas que vos me dijiste recién, agobiada. O sea, no, perdóname que me estoy pintando las uñas, pero es que a veces me concentro cuando hago otras cosas y puedo responder mejor, me parece. Muchas cosas me distraen. De hecho, Te mi distraen exploración me cosas. distrajo de tu pregunta. Ah, Ah, no, mis pensamientos también. O sea, cuando estoy trabajando, por ejemplo, eh, también. Tratando de, no sé, disfrutar una cena con amigos, o no sé, de jugar con los chicos, o lo que fuere, pero si siempre hay algo que me saca. No tengo tantos, pero que soy como muy colgada. Pero medio que, no sé, me aburro mucho de las personas, como viste que te dije que me aburrí del vivero y todo eso. Bueno, me aburro de las personas, también como de los hobbies o de las cosas que quiero hacer del colegio, cuando como que no entendía por qué nadie me quería qué sé yo, no sé. Yo siempre quiero que a todos les caiga bien, ¿no? Así como per se, no tengo una organización. La verdad es que uso mucho esas notitas adhesivas, pero es que si no lo escribo en un papel me olvido. Así, viste, como te digo, hoy me olvidé tu pregunta, bueno, si yo escribo en un papel algo al toque, me olvido. Es que todo se junta en que no puedo ser un adulto funcional. ¿Entendés? Siento que todavía tengo 19 años y que no tengo mi vida resuelta. Tengo 2 hijos, entonces, bueno, mi DNI dice que tengo 30 años. Quiero poder entender qué me pasa que no puedo funcionar como un adulto, y odio esta palabra, pero normal. O sea, digo, ¿qué puedo hacer para, no sé, por qué me distraigo tanto? ¿Por qué estoy tan ansiosa? ¿Por qué estoy tan estresada? ¿Por qué no me puedo organizar? Es como que todo esto me lleva a un colapso, ¿entendés? No es como que digo, el peor de los problemas es este. Quiero volver a amar mi vida, quiero disfrutar mi vida, quiero querer vivir mi vida. Dicen, mira qué bien, cómo se maneja con todo, qué organizada, pero nadie sabe esto, ¿sabes? Nadie ve esto que vos estás viendo. Y de hecho vos lo estás viendo porque llegué tarde al Zoom. Si no, no lo hubieras visto porque lo hubieras limpiado. Sí, o porque no sé, no calculo el tiempo, ¿entendés? Pienso que puedo hacer toda esta tarea en 10 minutos antes de la consulta.
Y que encima me va a dar tiempo para pintarme el resto de las uñas. No, súper inquieta, siempre estaba arriba de la mesa bailando, cantando, haciendo todo lo que pudiera para, no sé, divertirme. Me acuerdo la profe de educación física, nosotros jugamos al hockey, y siempre me gritaba, Lucía, tenés que ir a tirar el córner. Y yo decía, ¿qué es el córner? Y hace 4 años que jugaba al hockey. Los comentarios estaban ahí como, Lucía está muy distraída en la clase. Cole sí me iba bien, pero como te dije, me iba bien un poco porque yo todo lo que aprendí en el cole, después mi mamá como que me lo reenseñaba. O sea, me seguía ayudando. Un poco al principio me había dicho como que era mejor como tener un poco más de independencia y todo eso, pero después lo que pasó fue que colapsé. Me volvés a repetir la pregunta porque me lo olvidé. Dale. Fue mi primer colapso, ¿no? Viste que te digo, como a los 11, 12, que era mucho. Y mi mamá sí me soltó un poco más la mano en el secundario, ¿no? Viste que todos de golpe empiezan a hacer sus cosas, o no hay más notita en el cuaderno de lo que hay que hacer. No, ¿Anotabas en clase? Le pedía los apuntes a compañeros. Mi carpeta era todo un desastre, o sea, había hojas todas sueltas por todos lados. La pasaba mal, ¿entendés? La pasaba mal porque tenía que hacer todo ese trabajo que no anticipaba hacer con el tiempo que necesitaba y llegaba re ansiosa, re nerviosa, no dormía, me costaba comer, es como que se me hacía un nudo en la panza, pero al final la sacaba la materia. Yo con la presión funciono increíble. Lo nuevo siempre me motiva un montón, siempre viste que te dije que tenía como un montón de cosas que después abandoné y bueno, medio que las abandoné porque me embolé. Pero bueno, a veces me da un poco de culpa porque como te digo, ella me ayuda porque yo estoy trabajando o estudiando, pero en realidad estoy capaz haciendo cualquier otra cosa, ¿entendés? Como esto, que no sé, el otro día de vuelta me puse a estudiar el calendario azteca y nada que ver conmigo el calendario azteca, ¿entendés? Pero es que lo vi y entré en un video de YouTube y otro de YouTube y otro y otro y otro y pasaron 3 horas. Y claro, después los chicos yo tengo que quedarme porque mi mamá se va y tengo que estudiar y hacer todo lo que no hice. Vos me hiciste un montón de preguntas como, o sea, yo vine acá por los atracones, el estrés, todo eso, ¿no? Y vos me hiciste un montón de preguntas de como otras cosas que nunca nadie me preguntó y, o sea, no me quiero esperanzar de que como que capaz hay algo ahí, pero como que vos sepas algo que yo no sé. Te voy a pasar alguna información ahora por correo, si te parece. ¿Preferís que te lo pase por correo o por WhatsApp? ¿Dónde te sentís más cómoda? Te paso las cosas por correo, por No, WhatsApp. es que yo el mail no lo miro, así que WhatsApp es lo mejor. Porque, ¿Alguna vez escuchaste hablar de eso? ¿El trastorno por déficit de atención y hiperactividad? creo que sí, pero no sabía que solo podían tener los adultos. Me emociona tener como algo que puede ser una respuesta para todo esto. Bueno, vamos a agarrar el micrófono mientras nos ponen el PowerPoint. Esa, le cuento, es mi hija, ¿sí? Lucía, que armó Espacio TDAH. Lucía tiene TDAH y lo heredó de su mamá. Yo tengo 5 hijos, los 5 son TDAH de 2 administraciones diferentes, hay que tener puntería. Entonces, un poquito, me voy a sacar los anteojos porque si no los voy a enganchar. Un poquito era esto, ¿no? Que no fuera un paciente, grabamos bastante, como 2 horas y había que hacer una compaginación porque habla tan rápido. Pero bueno, se encarga de psicoeducar y si ustedes tienen tiempo y buscan Espacio TDAH en Instagram, se van a encontrar con un montón de información. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, nada que ver con esto, pero hace research, busca y ayuda, porque ella está medicada desde los 11 años. Y dice, lo que yo recibí es un derecho que me gustaría que todos tuvieran, ¿no? Entonces, una cruzada espectacular, la chiquita esta. Bueno, vamos a hablar un poco del diagnóstico ausente del TDAH, pero también del TDAH en la mujer, que es todavía más ausente que el diagnóstico del TDAH. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacernos unas preguntas para ver si podemos ir despejándolas. ¿Es cierto que es menor la incidencia del TDAH en la mujer? ¿Es útil el DSM-5 a la hora de hacer una categorización para ver si esa mujer tiene TDAH? ¿Lo manifiestan de la misma manera los niños y las niñas? ¿Hay alguna base neurobiológica que sea responsable de esa diferencia?
Las variaciones hormonales, ¿sí?, que sabemos que las mujeres tenemos, ¿tienen alguna influencia relevante? ¿Por qué factores se retrasa el diagnóstico? A ella le estoy contando que se retrasa. ¿Qué pasa cuando lo hacemos? ¿Y cuáles son las posibilidades terapéuticas? Bueno, vamos a empezar por la primera, ¿sí?, que tiene que ver con la prevalencia. Voy a hacer así, voy a tomar un poquito de agua. Primero, la prevalencia, cuando esto empezó, hace muchos años, cuando esto empezó, era un trastorno de niños y de trastornos de varones, no un trastorno que abarcaba a las chicas. 7-1, 16-1, ¿sí? Prácticamente no había niñas, no hay niñas en los estudios, prácticamente tampoco, porque las referencias clínicas eran hacia niños que se portaban mal o niños que tenían problemas académicos. Cuando después miramos lo que pasa en el adulto y pasó el tiempo y en estos últimos años el adulto tomó un protagonismo en el TDAH que antes no tenía, empezamos a ver que hay 2-1, hoy el número es 1.6-1, y dijimos, ¿de dónde sale si es un trastorno del neurodesarrollo? ¿Dónde estaban de niñas? ¿Sí? Pero eso es la primera pregunta que nos hacemos. Lo que pasa es que igual fueron cambiando, ¿no?, los DSMs, pero la escala de medición están tenidas en cuenta para conductas típicamente masculinas, ¿sí? Tenemos mucha evidencia cuando ahora vamos y buscamos padres en donde la prevalencia es igual. O sea, tenemos cosas que nos dicen que hay algo que no está bien, ¿no? Las historias típicas que están planteadas desde la clínica está estandarizado desde lo masculino. Y evidentemente las niñas que no se portan mal no son derivadas para ningún tipo de diagnóstico. Esa discrepancia tiene que ver con que las muestras comunitarias y clínicas son diferentes, ¿sí? Cuando vamos a las comunitarias nos encontramos con que es mucho más parejo que en la clínica. Nos vamos a quedar con eso porque nos vamos a adentrar en el DSM-5. El DSM-5 cambió. Esto, digamos, yo vi todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de TDAH porque, digamos, de alguna manera íbamos a hacer mejor si les pasaba mi experiencia clínica, ¿sí? Y podemos ir al DSM-5 y buscar los síntomas. Pero nosotros sabemos que si nos guiamos por el DSM-5, vamos a empezar a pensar en los criterios, ¿sí? Vamos a pensar en los síntomas, que muchos de estos Lucía habló, ¿sí?, y se despachó en cuanto a... Todos juntos no hay en la clínica, les aviso, pero digamos que la compaginación tenía que ver con todas cosas posibles. Nos dice que esos síntomas, sabemos que en el adulto son 5 de los 9, en los chicos son 6 de 9, ¿sí?, de hiperactividad e impulsividad y de desatención, que tampoco es más desatención, ¿sí? Es una disregulación metacognitiva, porque el problema está en las funciones ejecutivas, no es un problema atencional, ¿sí? Pero tenemos que hacer muchos cursos para esto. ¿Qué pasa con esos síntomas? Son más típicamente masculinos, ¿sí? Hay que correr, hay que saltar, hay que molestar. Nosotros no vamos a ver a una niña hiperactiva hacer eso, ¿sí? La niña con hiperactividad va a ser de pensar mucho, de charlar mucho, de tener otro tipo de conductas, ¿sí?, de ser complaciente porque tiene gran vulnerabilidad al rechazo. Van a estar enmascaradas por la búsqueda de aprobación. Esto va a ir cambiando y esto fue cambiando, ¿eh? O sea, estamos en los tiempos en que estamos en una transición también con lo que es la identidad de género. Pero hoy nos tenemos que pensar que lo social y cultural influye mucho en el patrón de cómo una mujer está, cómo se espera que se comporte una mujer, una niña, ¿no? La forma de presentación, en realidad cuando decimos la forma de presentación y vamos a pensar en el adulto, la forma de presentación a predominio desatencional, en realidad es porque es la más frecuente en la mujer, también es combinada, pero al remitir la hiperactividad y al internalizarse, lo que vamos a ver son más cuadros desatencionales. ¿Qué es lo que pasa? Los síntomas femeninos, más comúnmente y sobre todo en las niñas, bossing, esta nena que es mandona, ¿sí?, que tal vez lo que hace es dirigir la batuta. Yo cuando era chica y la verdad jugábamos, y yo tenía muchas amigas, no como Lucía, pero después me di cuenta que no eran amigas, era como un grupo, un team, que me seguían por todos lados. Y yo decía, vamos a jugar a la mancha, pero cuando me tocaba a mí ser la que contaba, jugábamos a la escondida. Siempre cambiábamos. Pues eso es ser mandona. Baja tolerancia a la frustración. La expresión va a ser distinta. Pero ese es el mismo enojo que tiene el nene, el varón, cuando se frustra, cuando se enoja, ¿no? No le gustó el dibujo, lo rompió. Lo vamos a ver con ese tipo de características. Ese temperamento explosivo, que puede ser
algo que es muy disruptivo en la casa, que no lo vamos a ver en el colegio, probablemente en ningún lugar donde haya gente que pueda ser testigo, obcecadas, rígidas con respecto a un pensamiento, eso también trae muchas discusiones, disforia, baja autoestima, trastornos de ansiedad de performance y depresión. Lo vamos a ver mucho más que los síntomas, ¿sí? Es decir, estas reacciones a los síntomas es lo que va a ser visible en las niñas. Por lo tanto, lo que nos vamos a dar cuenta es que el criterio A no nos va a servir para encontrarlas. Vamos a pensar ahora en el criterio B, que nos dice, y esto fue la modificación en el DSM-5, que la detección del trastorno es antes de los 12 años, ¿sí? Después lo vamos a ver, Barkley tiene muchos trabajos en el cual deberían no tener edades, y si no, debería ser 16 por lo menos, ¿sí? Porque la evolución y el neurodesarrollo genera muchos cambios en esa edad. Cuando nosotros vamos a ver en las niñas, imaginémonos que los síntomas visibles solo son en los casos más graves, son muy poquitas las niñas que van a ser. Un 5% son derivadas versus un 95% de los varones de los que tienen TDA. Miren, esa es la magnitud de la diferencia. Los síntomas siempre están enmascarados, ¿sí? La forma de presentación, de nuevo, es más frecuente la desatencional, y recién vamos a ver, y sobre todo después de la menarca, lo vamos a hablar de nuevo, cómo aparecen los síntomas. Por eso yo lo que les decía es, tampoco nos vamos a guiar por el criterio B. Vamos ahora al tercer criterio, que nos va a hablar de las alteraciones en por lo menos 2 ambientes. ¿Y qué pasa con el enmascaramiento? Cuando la niña no se porta mal y al revés, es complaciente, busca ayudar a la maestra, si es hiperactiva va a levantar la mano, va a estar haciendo cosas, va a querer no llamar la atención porque no puede quedarse quieta, va a ser hiperproductiva, la maestra va a decir, ay, pero es una divina, no, trabaja divino, no le va a ir mal en lo académico, en la casa es otro monstruo, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces no lo vamos a encontrar en 2 lugares. Entonces, la vamos a ver. Cuando es muy desatencional, la maestra dice, ay, bueno, te ayudo, ¿no? No es esa misma sensación de que es un nene que molesta. Y si no es, ay, qué charlatana que es, ¿no? Lo que pasa es que siempre va a haber compensación, ¿sí? Entonces tampoco vamos a poder cubrir ese diagnóstico con este criterio. Con respecto a lo que es el deterioro significativo, por lo menos en el área académica o laboral, tampoco lo vamos a ver, por el enmascaramiento. Vieron que yo hablaba de la ansiedad, de la depresión. El trastorno de ansiedad surge de la sobreexigencia permanente para poder compensar, ¿sí? A mí me fue muy bien en el colegio, me fue muy bien en la facultad, tuve diploma de honor, me enteré 3 años después, porque nunca fui a buscarlo por eso, porque me enteré cuando quería hacer un resumen. Y la verdad, la sobreexigencia a mí me limitó mi adolescencia. Yo me hubiera gustado hacer deporte, me hubiera gustado hacer todo, y yo no podía salir porque no tenía recuerdo de lo que estudiaba cuando lo leía. Entonces, esa sobreexigencia sí da ansiedad, no me quedó una uña en mi vida, que de paso aprendí a concentrarme comiéndome las uñas. Bueno, entonces esto también me lleva al último criterio, que tiene que ver con que no se explica por la presencia de otro desorden mental. Y saben que el TDAH, la no comorbilidad, es casi imposible de tener, ni siquiera en los niños. Lo que vamos a ver es la comorbilidad todo el tiempo. Es decir, la punta del iceberg que nosotros vamos a tener en el consultorio va a ser, por lo general, trastorno de ansiedad, por lo general, un trastorno del ánimo, la distimia antigua. Me gusta más el término distimia que depresión persistente. No sé qué dirá la doctora Sánchez Toranzo, pero a mí me parece que es muy importante, porque la pregunta que le hacemos, ¿desde cuándo estás deprimido? Desde que tengo recuerdo. O sea, es casi inherente a la personalidad esa sensación. Y la ansiedad y la depresión son las formas más importantes. Por lo tanto, tampoco nos vamos a poder nutrir con el criterio este. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Sí? Yo les quiero contar que las niñas que crecen con este sistema y compensan y se exigen, tienen un riesgo de suicidio altísimo. La última semana, antes de su ciclo, es enorme eso, y lo tenemos que saber porque este ciclo estrogénico las depriva de esos estrógenos que son tan importantes, que son los que van a compensar hasta la adolescencia, por eso no las vemos. Es muy peligroso pasárnoslo por alto. Entonces vamos a pensar en esto. Los niños
Ya sabemos, los detectan antes porque se portan mal o son inquietos. A ver, y también en nuestra sociedad, cuando hay un varón que agarra una pelota, ¿qué decimos? Vos tenés hijos varones. La pelota, pero es un nene normal que juegue la pelota, ¿sí? ¿Qué pasa si es una nena que juega la pelota? ¿Qué le vamos a decir, no? Entonces, la hiperactividad motora del varón va a ser más físico, los juegos, va a estar integrado con otros chicos, porque a la hora de jugar al fútbol, si es bueno, va a estar en el equipo. Entre el juego de los niños y las niñas hay una enorme diferencia. Las niñas, el juego preferido es con seres humanos, hablando, ¿sí? Y como decía Lucía, hablando mal de otra, a la que después no hay que contarle lo que dijo, y eso es imposible. ¿Qué pasa? El varón también tiene más estabilidad emocional, puede haber más rechazo de sus pares, pero los juegos tienen mucho que ver con ese riesgo, el impulso. ¿Qué vamos a ver en las niñas? Lo vamos a ver más desatenta, más colgada, acuérdense, ¿sí? Esa mamá que compensaba a Lucía era yo, pero eso es cierto. Llegar y decir, ¿qué pasó en el cuaderno? ¿Dónde está tu tarea? ¿Quién? O sea, todo este trabajo, cuando llega la maestra no está, nadie sabe que faltó todo eso del cuaderno. Si son hiperactivas pueden ser desalineadas, pueden tener tendencia a desalinearse, también pueden que no, ojo, el espectro es muy amplio, podemos encontrarnos con niñas altamente obsesivas, soñadoras, solitarias. ¿Qué pasa? Están tan desbordadas con la compensación que prefieren aislarse porque es tanto el estrés que le da el vínculo con otro que entonces prefieren no estar. Por lo tanto, los síntomas van a ser menos visibles. ¿Qué es lo que pasa con las bases neurobiológicas? Primero sabemos que el cerebro, tanto en el hombre y la mujer, son diferentes porque es diferente. Ustedes saben que a partir de que empieza la diferenciación en el varón, en las gónadas, la testosterona va a entrar al cerebro y se va a transformar en estradiol. Es decir, el estradiol es lo que permite la masculinización de muchas áreas cerebrales. La ausencia de testosterona es la que va a determinar en el cerebro que la mujer tenga estructuras distintas. El volumen cerebral es mayor en el hombre, no se crean que por eso es mucho mejor, ¿eh? Es mayor, 10%. En el TDAH en general hay un 10% de disminución del volumen cerebral general, ¿no? Y de las estructuras subcorticales. Pero sí, esto que hacen los andrógenos a través del estradiol, que es engrosamiento del hemisferio derecho, la lateralización que tiene el varón, no la vamos a ver en la mujer. Pero sí en la mujer va a haber un pruning más precoz, hay un pico estrogénico que va a suceder en la primera etapa de la vida y luego vuelve en la adolescencia. Y es ahí donde le da esa ventaja. Cuando una niña nace, a los pocos días, a los 10 días, tiene 10 veces más estrógenos que el varón en su cerebro. Entonces vamos a tener esas estructuras que son menores en el TDA de una diferencia de tamaño que es compensadora, ¿sí? La amígdala de menor volumen tiene que ver con la depresión que va a tener la chica, las niñas y no tanto en los varones. ¿Qué nos va a decir las neuroimágenes? Sabemos que el consumo menor de glucosa, sobre todo en el área de la corteza prefrontal, es importante. La niña va a tener 20% menos. Esto nos está marcando una diferencia, ¿sí? Entonces, en forma estructural nosotros sabemos que hay diferencias, el caudado derecho, que es significativamente menor, y el vermicerebeloso. Esto es interesante, recuerden que el caudado en la niña no iba a tener tanta diferencia. Acá esos son factores que se supone ninguna cuestión de estas está demostrada con certeza. Lo que sí buscamos es entender que hay diferencias neurobiológicas, que esto no es solamente un patrón cultural. El volumen del vermicerebeloso, que va a ser menor, es lo que va a marcar. Si se estudiaron familias en niveles de neuroimágenes, lo que se encontró es que todo el grupo familiar que comparte estas características tiene todas las estructuras con menor tamaño, solo el vermicerebeloso hipoplásico en el paciente que tiene el diagnóstico, ¿sí? Y eso es súper interesante para entenderlo. La heredabilidad del TDAH es muy alta, ¿sí? Es 0.8. Entonces, vayamos de nuevo, porque a mí la parte clínica es la que me gusta, y las variaciones hormonales, esto es importante que lo pensemos, ¿sí? Las variaciones hormonales en una mujer, ahí tenemos, ¿cuándo es que aparece? Cuando tenemos una paciente y hacemos la retrospectiva, ¿cuál es la pregunta? No, en la infancia no tuve problemas, por ahí cuando entramos un poco más en detalle, claro, mamá me ayudaba, esa parte está cerrada, no se dice. La mayoría de los problemas aparece cuando voy al secundario, no solo porque el secundario tiene una sobrecarga de demanda,
sino también porque aparece la menarca. O sea, tenemos que preguntar, ¿cuándo fue tu menarca? ¿Qué pasa con los estrógenos? Ya se los dije antes, pero es importante que lo sepamos. Los estrógenos son un gran factor de protección en la mujer, porque ustedes saben que los estrógenos son moduladores dopaminérgicos. Y entonces, como tiene también función sobre los receptores serotoninérgicos, sabemos la importancia. Y eso lo vamos a ver cuando vemos una mujer que tiene TDAH y está embarazada. Va a tener un muy buen, de hecho, bueno, somos reincidentes, yo tengo 5 hijos, el tema es el mejor estado para una mujer con TDAH, ¿no? O sea, la estabilidad emocional aparece de la nada. Después es un problema cuando nacen los bebés porque no son controlables, pero vamos a pensar en todo esto como lugares que yo ya les conté que son muy importantes en la presencia de los estrógenos en la mujer. Y después vamos a ver qué pasa con la cantidad de niveles estrogénicos, ¿sí? Tanto en el embarazo como en la primera fase del ciclo, y yo tengo pacientes y es una repetición, ¿no? Yo después de menstruar los primeros días es como Disney, es todo maravilloso. Y una semana antes de que tenga su periodo es caos, ¿sí? Es furia. Se quieren separar, se quieren ir, es tremendamente disruptivo. ¿Qué pasa? En el embarazo, ojo con el embarazo, estábamos hablando de adolescencias, yo estoy diciendo el embarazo es un estado que permite estabilidad, pero la gran mayoría de estas niñas y adolescentes tienen embarazos no deseados, ¿sí? Y esto también habla de los riesgos, ¿sí? Por un embarazo en la adolescencia también es un alto riesgo para la mujer. No planeado. Fíjense esta data. Las niñas con TDAH en la infancia versus las niñas que no tienen TDAH, un 42.6 de esos embarazos versus un 10.6 de las niñas sin TDAH, ¿sí? Esto es muy importante porque nos habla de prevención. ¿Qué pasa con esto? El trastorno disfórico premenstrual. Fíjense, es casi el doble, 45% versus 28.5. Ese es el periodo que les cuento que es tan difícil que muchas veces, y esto si tenemos tiempo lo hablamos, pero hay quienes aumentan el metilfenidato en ese periodo y lo que más hacemos es usar medicación porque eso las ayuda un montón. En la menopausia, que hablamos que es un pseudo déficit de atención o también pseudo demencia, tenemos una caída muy abrupta. Y no es solamente el trastorno de ánimo, sino las disfunciones sexuales que tiene una mujer y los riesgos, cómo incrementa la depresión. Y lo que es la depresión por posparto, que es súper importante, son 3 veces más la depresión. Ojo, hablamos de nuevo, una mujer impulsiva, depresión posparto, y piensen no solamente en esto, sino en la suicidabilidad que les dije antes. Tenemos que pensar que ese incremento de la prevalencia de los trastornos de ánimo nos va a marcar esto que les dije, la vulnerabilidad y esa ventana de vulnerabilidad en los cambios hormonales. Bueno, vayamos a la que sigue, que va a ser la que habla de por qué se retrasa el diagnóstico. Ya más o menos podemos intuir qué pasa, ¿no es cierto? Primero vamos a tener los criterios del DSM-5, que nos quedó claro que no vamos a encontrarla por ese lado. Los síntomas se van a expresar, ojo que los trabajos muy claramente, y yo estuve hablando porque yo los conozco a todos, y Biderman dice los síntomas son similares, ¿no? La sintomatología es similar, la expresión es diferente. Y no me lo digas a mí, que yo vivo con esto. Entonces, lo tenemos que tener presente, los síntomas se expresan en forma diferente. La comorbilidad es la cara visible del TDAH en la mujer. Con que ustedes hoy se lleven eso, cada vez que tengan una paciente enfrente que tiene depresión o tiene un trastorno de ansiedad que no mejora, piensen si no tienen que indagar en esto. Y siempre piensen en indagar el TDA. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Imagínense esto, la mujer que tiene esta imagen, porque esto es un desorden del neurodesarrollo, va a crecer con una imagen frágil, vulnerable, no sirvo, no puedo. Tienen la indefensión aprendida metida adentro, es decir, ¿para qué voy a intentar si sé que me va a ir mal? Vuelvo a estudiar, me involucro, vuelvo a hacer las cosas, me visto, salgo, me mancho, ¿sí? Llega un momento que es tanto el sufrimiento que ahora entendan la magnitud de lo que es este desorden depresivo. Pero igual, compensan, se van a ocultar detrás de una máscara que, ojo, muchas veces es de superorganización, pero pídanle que abra la cartera, porque esto es importante. No van a querer ser vistas, por eso el aislamiento, por eso pocas amigas, por eso
como se quedan hasta muy tarde haciendo todo para organizarse. Yo tenía una paciente que estaba el fin de semana organizándose para el lunes, todo el fin de semana. O sea que no podía hacer nada, no tenía una vida útil. Entonces percibe que es una impostora, tiene esta sensación de falso self, miedo a ser descubierta y de nuevo ansiedad y depresión. Y esto cicla, ¿sí? Esto no se va con antidepresivos. Tampoco se va a ir cuando le demos metilfenidato, ¿sí? Vamos a tener que trabajar un montón en forma integrativa, porque el metilfenidato va a hacer que funcione un poco mejor de acá para adelante. Pero esto es una construcción que tenemos que desactivarla terapéuticamente. Perdón, ahí me voy. O sea que se habla mucho de factores de protección, que yo digo, está mal la palabra factor de protección, porque en realidad lo que hacen es ocultarlas, o sea, no las protege, las esconde. La forma de presentación desatencional que no molesta hace que las maestras o los padres no piensen que esto es un problema. La posibilidad de un soporte familiar, a veces la estructura escolar, una estructura escolar que los sostiene, buen nivel intelectual. Cuando no hay estrés familiar, pensemos que este es un desorden con una alta heredabilidad. Por lo tanto, nosotros vamos a ver y tenemos que buscar no solamente los antecedentes de estas pacientes en su familia, sino que vamos a buscar eso, serie y cantidad de mudanzas, un papá, una mamá que cambió un montón de trabajo, vamos a encontrar alcoholismo, montones de situaciones de impulsividad, y eso va a ser el hogar en donde van a ser un niño que a su vez tiene este desorden, ¿sí? O sea, vamos a pensar en el trauma complejo casi siempre. La niña es muy difícil que tenga trastornos de conducta, vamos a hablar por ahí de la impulsividad emocional, pero por lo general buenas habilidades sociales. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un trabajo que es muy interesante, que nos habla de que la mujer sí necesita una exposición mucho mayor que el varón, tanto genética como ambiental, para desplegar el TDAH. Sabemos que necesitamos la genética y también la epigenética, ¿sí? O sea, por eso trabajar en prevención a mí me gusta, porque si los padres saben y conocen cómo se manifiesta el TDAH, van a cambiar lo que hacen y eso va a cambiar el entorno. Entonces la epigenética puede hacer que se manifieste muy distinto el TDAH. Entonces, retraso de diagnóstico, y lo que vamos a tener es un tratamiento inadecuado y una vivencia de inadecuación. Veamos que son pacientes que por lo general vienen con depresión, cambiaron, usaron todos los antidepresivos, tuvieron toda una serie de problemas vinculares, que están solos y por lo general lo que tenemos es que nunca nadie les preguntó algo que tiene que ver con esto. Se quedan con un legado emocional de culpa, de vergüenza, de baja autoestima, ¿sí? Esta sensación de frustración crónica, ¿no? Es muy importante, y podemos hablar un ratito, porque yo termino en un ratito, cuando nosotros vamos a medicar a una persona con TDAH adulta, vamos a ser muy cautelosos, porque la persona es como si se va a despertar, no sé si vieron la película Despertares, ¿no? Hay un cambio enorme en muy poco tiempo para una persona, si es adulta, que va a tener que vivir un duelo de lo que no fue. Eso es un riesgo. Así que es súper importante después pensar cómo vamos a enfocar, no solo eso, si lo tenemos presente cuando vamos a medicar, porque de repente va a contactarse con quien realmente pudo haber sido y no fue. Entonces, wow, es un recontra trabajo. O sea, sabemos las comorbilidades, que también son comorbilidades y son consecuencia de vivir con esto. Tenemos que poder distinguir. La comorbilidad es algo muy común en el TDAH y muchas veces no es solo comorbilidad, sino es consecuencia. Si uno tiene un zapato chico y camina muchas cuadras, por ahí, bueno, no fue en mi caso, pero era un zapato nuevo, pero bueno, se hace una ampolla, ¿no? Entonces yo realmente puedo curar la ampolla, pero si se vuelve a poner el mismo zapato chico, le va a volver a salir. ¿Qué vamos a decir con respecto a esto? Las niñas tienen esta característica y en la historia de ellas está metido todo el tiempo, porque tienen una vivencia horrible. Entonces, si nosotros pensamos los seguimientos con respecto al varón y la mujer hoy, primero que las mujeres casi no tienen prescripciones farmacológicas por su TDAH, no tienen derivaciones, y tienen 2.4 veces más admisiones en la vida adulta que el varón que venía con su TDAH. Pero esa es la cifra que yo les dije hoy al principio que quiero que se lleven hoy. 17.9% de ideación suicida en adolescentes niñas versus varones con TDAH, en que es un 5.7. ¿Cuánto es la suicidabilidad en la adolescencia sin TDA? 3.7.
Esto no es un chiste, porque la impulsividad y la depresión son un combo que no solamente pertenece al trastorno bipolar, ¿sí? Vamos a ver muchas comorbilidades. Sabemos que la comorbilidad es la regla. El OR de las comorbilidades está entre 3 y 4 veces lo que es la prevalencia normal en la población. Depresión, abuso de sustancias, lo tenemos que buscar en la mujer. Es mayor en la mujer adolescente con TDAH que en el varón adolescente con TDAH. La impulsividad en la mujer la lleva al alcohol, el alcohol la lleva a los riesgos, en los riesgos a los trastornos de transmisión sexual, embarazo en la adolescencia, a meterse en delincuencia. Ojo con esto, trastorno border de personalidad, ¿sí? Trauma complejo más TDAH en la infancia igual trastorno border. Esto busquémoslo, ¿sí? Porque muchas de estas pacientes, yo digo, muchas pacientes con trastorno de personalidad borderline dejaron de tener trastorno borderline cuando fueron diagnosticadas por su TDA. La disregulación emocional en la infancia, hoy sabemos que es un nuevo diagnóstico, antes eran trastornos bipolar, es súper importante porque tenemos miedo a medicar con metilfenidato, pero cuando medicamos una disregulación emocional con metilfenidato que pertenece al TDA, desaparece. No tenemos que usar ningún antirrecurrencial, ningún antipsicótico, es impresionante si este es el diagnóstico. Desórdenes alimentarios, ¿sí? Hoy hablaban de desórdenes alimentarios. Acá el binging es el común, binging, el atracón, ¿sí? ¿Y qué pasa? La impulsividad, pero asocien todo, una autoimagen frágil, vulnerable, baja autoestima. Vamos a tener también la ansiedad, muy importante, trastorno obsesivo compulsivo también, ¿sí? O sea que no nos olvidemos de eso. El aislamiento social, la dificultad para tener amigas, este es un desorden de funciones ejecutivas cerebrales y para tener amigos hay que funcionar bien en forma recíproca, ser cooperativo, no saltearse ciertos pasos polite. Estaba hablando ella y yo no tengo que interrumpir o cuenta una historia y yo cuento otra historia igual. Esas cuestiones son muy nocivas y acuérdense, las nenas son esencialmente, su juego es estar con otras chicas. Aislamiento, despidos, divorcio, estrés crónico, obesidad. Obesidad e insomnio son dos grandes mundos universales donde también tenemos que ir a buscar a los pacientes con TDAH. Es un síndrome de insomnio de retraso de fase y en el caso de la obesidad es múltiple el problema, pero más que nada la desorganización, las pocas horas de sueño, la compulsión en la comida, la falta de registro, pero ojo porque son obesidades que hacen de 10 tratamientos y no pueden bajar. Vamos a tratar las comorbilidades, pero si no tratamos el TDAH, va a haber resistencia, va a haber recurrencia, va a haber cronicidad. Yo siempre digo, hoy escuché la charla que estuvimos todos presentes y decimos, es cierto, está bueno poner un modulador dopaminérgico si hay resistencia. Antes nos podemos preguntar si el TDAH no está ahí, porque va a haber que ir a buscarlo, ¿eh? ¿Qué va a pasar con el diagnóstico? Eso que les dije hoy es muy importante, llévense poco, pero bueno. Ojo, porque si nosotros le decimos eso, como dijo Lucía en esta actuación, ¿no? No me quiero entusiasmar. Nunca nadie me preguntó esto, ¿no? Pero empiezan, hoy son las redes, hoy van y buscan y dicen, yo tengo esto, y lloran diciendo, esta es la descripción de mi vida. Es súper importante, la posibilidad de cambio que va a tener es muy trabajosa, también sepámoslo, esto no es sencillo. La medicación actúa fenomenalmente bien, pero el problema es que el TDA va a traicionar la adherencia terapéutica, así que vamos a tener que trabajar muchísimo en el seguimiento. Van a tener una reconciliación con su imagen, van a modificar relaciones tóxicas, seguramente que tienen una relación con alguien que las destrata o alguien que las gobierna porque se sienten que no pueden con las cosas, o son muy vulnerables y dependientes porque no estudiaron, porque no hicieron nada, entonces viven relaciones. Es muy complejo el desactivar su vida anterior. Pero baja el estrés familiar, baja mucho esto, la oportunidad que nos da la medicación y muchas veces la reelección de un terapeuta adecuado. ¿Por qué? Porque hay muchos que le dicen vos sos así o vos tenés esto, que no te pongan un rótulo. Es muy importante, ¿sí?
saber qué es lo que pasa. Los grupos, el coaching, la psicoeducación son maravillosos para acompañarlos. Vamos primero a pensar, esto es muy importante, cuando vamos a pensar en TDAH, el TDAH es un desorden neurobiológico, la primera indicación es la medicación. No, y si es chico, también. Porque, bueno, vamos a intentar con esto, vamos a probar. Le digo, si es un desorden neurobiológico, si yo tengo un hijo que tiene epilepsia, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a probar que vaya acolchado al colegio? Porque si se cae, no. A ver, tengamos presente, tenemos que ser médicos también con los padres, con las familias y explicarle que este desorden es neurobiológico, no es intencional. No lo llevamos a terapia para que entienda cómo tiene que hacer para no ser impulsivo. Es impulsivo porque no puede no serlo, ¿sí? Entonces, estimulantes es un tabú en nuestro país. Que no lo sea, porque es lo que cambia la vida de una persona. Y yo se los digo en primera persona, ¿sí? Si yo hubiera encontrado el metilfenidato antes de los 41 años, no sé dónde estaría. Bueno, ¿qué pasa? Liberación prolongada es lo que usamos porque el día es muy largo, porque el estigma de la liberación corta es difícil, porque el paciente se va a olvidar. Entonces, mágicamente usamos liberación prolongada, que es Concerta, hoy Meticil, que tiene Teva, la posibilidad de usar Concip, de la marca que ustedes quieran, porque esto agradezco el espacio, pero es un espacio que no es publicitario, es un espacio para publicitar el TDAH, para hablar de algo que nadie habla. La atomoxetina es la única que tenemos. Nosotros en Argentina tenemos solamente metilfenidato. No tenemos sales de dextroanfetamina, ni tenemos agonistas alfa-2, no tenemos otros medicamentos. Cuando no funciona, lo que yo hago es asociarlo con atomoxetina, no es que cambio y pongo atomoxetina, ¿sí? Así no subo mucho la dosis. Si no funciona con 54, agrego atomoxetina. En dosis bajas y pueden funcionar bastante bien. Bupropión, cuando no es un estimulante, que es un antidepresivo, que también aumenta la dopamina, en mi experiencia, para algunos casos, pero los pacientes llegan con bupropión cuando la gente no se anima, el médico no se anima a indicar metilfenidato. Anímense, porque esto es como manejar el litio también. Hay que aprender, nada más. Armodafinilo, modafinilo son buenas herramientas cuando la persona tiene hipersomnia o cuando está como con mucho letargo, mucho cansancio. Los antirrecurrenciales también se usan. Yo no uso, soy muy de monoterapia y el metilfenidato bien utilizado, sin miedo, en la dosis correcta, es la única medicación, salvo el IRS que hay que poner a veces, ¿sí? Psicoterapia y los grupos de soporte, ¿sí? La psicoeducación, que es vital, ¿sí? Les explico esto que yo les digo a los pacientes, les hago el dibujo, quiero que sepan dónde actúa, por qué se les va a secar la boca, por qué van a tener determinados síntomas, para que no tengan miedo, ¿sí? Porque esto ayuda muchísimo que nosotros estemos tranquilos a la hora de hablarle. Coaching muy importante, ¿por qué? Porque el coaching lo va a acompañar en el diseño de estrategias. Si es psicólogo y coach, mejor. Yo hice la carrera de coaching para entender por qué en Estados Unidos funcionan tan bien. Estas personas tienen necesidad de un trato distinto con el terapeuta, y si tiene un terapeuta tiene que ser cognitivo-conductual con modificaciones, porque no le vas a decir a un paciente con TDA que haga la tarea, se va a ir. Bueno, primero, considerar el diagnóstico como un primer paso terapéutico. Yo quiero que se lleven eso hoy. Ahí estamos. Poder manejar diagnósticos diferenciales. O sea, yo digo esto y me acuerdo de Alejandro Lago Marcino cuando decía, todo paciente con depresión es un trastorno bipolar hasta que se demuestre lo contrario. Y a mí eso me acompañó hasta que dije y TDAH, ¿sí? Porque si no nos vamos a equivocar. Trabajar en forma integrativa, no podemos trabajar, yo trabajo con montones el paciente a lo mejor está lejos, el paciente a lo mejor no tiene un psicólogo, pero tiene un médico. A ver, tenemos que usar lo que tenemos, ¿sí? Tenemos que armar, esto es hecho a medida, no sirven los protocolos rígidos para un paciente con TDA. Eso también llévenselo, porque hay muchos, vamos a hacer 8 sesiones de esto, olvídense, el paciente lo van a tener que ir a buscar así, se va a aburrir. Entonces vamos a tener que actuar mucho sobre las necesidades individuales y diseñar el tratamiento para cada persona. Las estrategias van a ser secuenciales, porque a veces viene alguien y dice, me dieron esto para organizar, si todavía no sabe en qué le impacta el TDAH, detesta, ya sabe cómo se tiene que organizar, el problema es que no puede hacerlo.
Perder el miedo a la medicación es súper importante. Sepan que hay que pedir recetarios por triplicado, que tienen que gestionarlos, que tienen que aprender a llenarlos, que tienen que avisarle a la farmacia amiga, que no asuste a los pacientes diciéndole, uy, te dieron esta medicación, es peligrosa, ¿no? Tenemos que hacer la secuencia, llamar a la tía Tota, que es la que habla mal de esto, y traerla al consultorio y explicarle, hacerle el dibujito. Y a lo mejor, ¿quién te dice? Ella dice, yo también tengo esto, porque es familiar. Sabemos que tenemos la psicoterapia y, como les dije, los grupos funcionan muy bien, ¿sí? Este es mi papá que hoy vive conmigo. En esta parte que yo termino las charlas, estén donde esté esta foto, y lo que hice ahora fue actualizarla porque mi papá vive conmigo, pero va a cumplir 98 años. Es el patriarca de los ADD, es ingeniero. Diseñó en mi casa, cuando yo era chica, todo lo que era necesario para que yo no perdiera las cosas, porque perdí absolutamente todo, pero lo hizo en una forma tan positiva que a mí la baja autoestima no me tocó, ¿sí? Y creo que tiene mucho que ver con eso que digo de la epigenética. En el entorno, si el padre sabe que no lo hace a propósito, que no es que está llegando tarde porque no le importa, es porque se olvidó las llaves y tiene que volver. Yo siempre te cuento una misma anécdota. Yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, me fui con auto, yo vivía en José Cepaz, 2 horas de viaje, y volví en tren. Y mi mamá me dijo, ¿y el auto? Sí, vos te reís. Estas son las anécdotas que hoy por ahí son graciosas, pero me volví con una angustia todo el camino de vuelta. Buscar un auto que nunca registré es difícil, ¿eh? Me siguen pasando algunas cosas, no tanto, pero... y esta es mi hijita, ¿sí? Que yo digo que vuela muy alto y que tomó la misma misión, ¿no? Yo le agradezco a Adri mucho esto, porque en definitiva esto es así, ¿sí? Nosotros podemos empoderarnos si sabemos para qué lo hacemos, ¿sí? Y yo recibí sola mi diagnóstico en un congreso en Estados Unidos cuando me encontré, después de encontrar a mi hijo en una descripción, pero yo tenía 36 años. Y la verdad a mí me hubiera encantado tener otra calidad de vida, ¿sí? Sobre todo la adolescencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, sin duda preguntas van a haber. Sí. Es una muy linda forma de comunicar lo que sabes y se ve que sabes mucho de esto. Y ya yo no me convierto en un especialista después de escucharte, pero la pregunta que te iba a hacer, ya que es como media tonta, te la voy a reformular. Yo soy profesor en Medicina de La Plata y esto hace que me conozcan alumnos. No lo cuento para dar mi currículum, sino que atiendo alumnos de hace muchísimo. Este año, por lo que nos pasó con el ingreso, te lo voy a decir así, recibí 15 brasileros, de los cuales 13 vienen diciendo, tengo TDAH, deme metilfenidato. ¿Nos decís algo de los usos non santos del TDAH? Porque te iba a preguntar que nos ayudes a diagnosticar en el adulto y claramente mis pacientes no tienen TDAH. Vos dirás, bueno, lo utilizan, bueno, ¿tiene alguna diferencia con los argentinos? Porque también trato argentinos y nunca me vieron con este reclamo. Bien, buenísima tu pregunta. Gracias por el compliment. El secreto es que me encanta lo que hago. A mí me gusta pensar en esto. En Estados Unidos, bueno, Brasil está un poco más de la mano del estilo de medicina que se hace en Estados Unidos. En Brasil tenemos a alguien que magníficamente, Luis Rode, hizo un trabajo espectacular, que presidió la Federación Mundial de TDAH. Los hospitales diagnostican. Piensen que es el 5% de la población, es mucho. Y si ellos tienen diagnóstico, pasa lo mismo en Chile, ¿sí? En donde no tenemos una enorme influencia psicoanalítica. Entonces, obviamente, los diagnósticos son mucho más vividos. Hay muchos chicos, y yo recibo pacientes de muchos lados, que vienen con diagnóstico y con medicación. Entonces, primero pensemos que sí pueden tener TDA, ¿no? La primera cosa va para eso. Y la segunda, yo médica no le doy metilfenidato a alguien que me lo pide. Evidentemente le voy a decir, fenómeno, venís con una evaluación, no sé qué, y yo lo voy a charlar con esa persona, a ver si realmente lo necesita. El metilfenidato de liberación prolongada no te lo va a pedir nadie porque no hace prácticamente nada a nadie que no tenga TDAH y se va a sentir mal probablemente. El metilfenidato de liberación inmediata puede ser mal usado, el de liberación prolongada no lo van a usar mal.
por eso es muy importante pensar, hay un tabú con el abuso de sustancias y el TDAH. Sepan que el TDAH tiene una comorbilidad 6 veces más que la población no TDAH con abuso de sustancias. Sin embargo, el Consenso Internacional de TDAH, que se publica y se actualiza todos los años, plantea que hay que medicar con metilfenidato al paciente con TDAH de abuso de sustancias. Qué loco, ¿no? El metilfenidato demostró para chicos con TDAH que disminuía al mismo nivel prácticamente de prevalencia que si estuviera en la población no TDAH. Es decir, el metilfenidato es protector del abuso de sustancias. Entonces yo diría, primero, si te piden medicación, yo siempre digo, no soy un dispenser de coca y menos de medicación, tengamos una entrevista, hagamos la reevaluación, te mandaré escalas, te las veré yo, no hay problema, pero no voy a dar un metilfenidato cuando no. Y si no, bueno, quien te diagnosticó, que lo veas. Y el abuso, más que nada en Estados Unidos, que hay muchos más trabajos sobre el mal uso y en lo que se habla de la cocaína de los pobres y todo esto del metilfenidato de liberación inmediata, sobre todo se da en pacientes que no tienen TDA. El abuso del metilfenidato es en los que no tienen TDA. Porque eso sí lo usan mal, el de liberación inmediata se lo inyectan o lo esnifean, pero la persona con TDAH no abusa del metilfenidato, porque lo que produce es lo inverso. Yo tomo metilfenidato y me calmo, y bajo, y tengo serenidad. No sé si contesté, pero... Sí, claro, no, mi sospecha es que no tienen TDAH y que vienen, porque, a ver, el único síntoma común en todos es leo y no me acuerdo mucho lo que leo. No me alcanza con eso, te diría. Bueno, claro, no me alcanza con eso. Eso. A ver, acá tenemos esto. La evaluación tiene que ser amplia. Esto es un diagnóstico clínico. Por más que usemos escalas para apoyarnos, el diagnóstico es clínico. Por eso las preguntas son muy particulares y tienen que abarcar mucho más que no presto atención. Como decían hoy, a ver, la depresión también puede tener dispersión. Acá lo que hay es distractibilidad, hay falla en el sostén de la atención. Porque de repente hacen un hiperfoco, les gusta algo y lo que hacen es 3 horas y sin comer. Tengo una paciente que me dijo el primer día en la entrevista inicial que ella se sentaba en Córdoba con la ventana abierta y que de repente miraba y se había hecho de noche. No fue ni a hacer pis, dice, en el día. Haciendo algo como esto, ¿no? En calendario maya, lo que sea, no estudiando. Pero es importante entender que ese mal llamado hiperfoco, que no es hiperfoco, es la dificultad de hacer switch para cambiar a otro tipo de actividad. No pueden salir de una actividad, como pasa en el caso del autismo. Esto tiene que ver con el gyrus cingulado. La corteza del gyrus cingulado es el switch que nos permite cambiar. Entonces, sepamos que también es una gran dificultad. ¿Sí? ¿Querés este micrófono? Ahí está, verá, te le alcanzás este micrófono y ya estamos. ¿No? Sí, toma. Yo en la exposición de hace una hora antes hablé sobre TLP y autoagresiones y bueno, muchos de los síntomas que vos describiste impresionaría a una persona con TLP. Pero vos en tu clínica encontrás muchos chicos o chicas con autoagresiones. Intentos de suicidio veo que sí, pero autoagresiones... Si tiene TLP, vieron que yo dije comorbilidad y etcétera, disregulación emocional, si desarrolló ese TLP, sí. Pero por lo general es una distinción de la disregulación emocional a diferencia del TLP que no se autoagreden, ¿sí? Lo que hacen probablemente es ese autocastigo, esa rumiación, esa cuestión de soy un desastre, no, pero no se autoagreden. Cuando hay autoagresión hay que hacer el diagnóstico diferencial y pensar que es comórbido muchas veces, ¿sí? Lo que sí, con el diagnóstico, con el tratamiento correcto, funcionan increíble. Estamos justos con 1 minuto. Ya viste que yo te dije que yo tengo time management. Es entrenamiento, no es TDA. Hola. A ver, dale. Acá atrás. Sí, sí. Ah. Ahí está. La pregunta que tengan, si no, la hacemos después, chicos, no se hagan problema. Sí. Bueno, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta.
En niños suele usarse el metilfenidato siempre de primera elección, sobre todo el de acción corta, pero bueno, porque tenemos el apoyo de los padres. Y la tamoxetina se suele usar en pacientes que tienen comorbilidad, entre otras cosas con ansiedad. En este caso, los pacientes adultos, ¿también se usa la tamoxetina como opción? Bien, voy a contestarte primero. Primera elección, metilfenidato siempre. Segunda cuestión, que yo recibo mucha gente medicada con liberación inmediata y son chicos, no, porque la liberación inmediata hace un pico importante, hace una disminución muy brusca y aparte dura 3 horas, un poco menos de 4 horas si dura, y después el chico queda absolutamente fuera de foco o irritable. Entonces, liberación prolongada para los chicos también. Tenemos que perder el miedo a la liberación prolongada. La tamoxetina se puede usar, está descrita dentro de las mejorías de la ansiedad, pero yo siempre digo, a pesar de que el prospecto del metilfenidato diga que contraindicado en la ansiedad, si la ansiedad es por TDAH, el metilfenidato lo primero que hace en el paciente es borrar la ansiedad. La palabra que vienen y dicen, entonces tengo paz, paró mi cabeza. Entonces, pensemos que tenemos que entender la neurobiología. Entonces, la tamoxetina la usamos como coadyuvante, así la uso yo, y asociada con el metilfenidato para no levantarlo más, pero sola es difícil. La tamoxetina hay que esperarla muchos meses, tiene mucho efecto colateral y sobre todo en los chicos, dolor de panza, y eso hace que la discontinúen. Y creo que una última pregunta y ya estamos, ¿no? ¿O querés hacerla ahí? Es una pregunta, a ver, como prueba diagnóstica te diría que no se usa, no usamos prueba diagnóstica para esto, pero me trae esa colación y si tengo un minuto, tuve una paciente una vez que la vi por trastorno de ansiedad, la vi la segunda vez con pánico y la tercera vez me llamó el padre, no habíamos hecho diagnóstico y me dijo que había hecho un intento de suicidio, ¿sí? Y la fui a ver a la internación. Característica insomnio pertinaz. La volvía loca el insomnio y ella no podía más y tomaba cualquier cosa con tal de dormir. Y era disfórica, una chica muy inteligente, ¿sí? Le pusieron en la clínica un cóctel que se hizo pis, estaba dopada, se cayó en la cama. Y lo que yo hice, única vez, ¿sí? Al día siguiente, puse 18 miligramos de metilfenidato de liberación prolongada. Porque lo intuí, porque no tenía una sola escala, ¿eh? Y fue la primera noche que durmió en su vida. Entonces yo diría, en ese contexto te tendría que decir que sí porque lo hice, no diría que sería bueno, pero claro, la internación es un contexto. Yo creo que hay que hacer la aproximación clínica más profunda, salvo que tengas una cuestión muy, muy compleja, pero sí, con el consenso y la explicación del paciente lo que vas a hacer, que esta es mi intuición. Yo digo, a veces no tenemos tiempo y lo pienso, pero ese fue un caso muy particular. No como prueba terapéutica. Tenemos tanta clínica para poder hacer diagnósticos que diría que prueba terapéutica no. Bueno, creo que estamos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos.